Ubicado entre los Estados Unidos y América Central, México es un país meta del turismo internacional. Un sueño es pasar la luna de miel en sus playas del Pacífico o del Golfo de México. Posee ruinas antiguas como Teotihuacán y la ciudad maya de Chichén Itzá, además de pueblos que datan de la época colonial. Su capital, la Ciudad de México, ofrece un panorama diferente, una alta renta con propuestas de alta gama, así como una propuesta cultural propia de una ciudad cosmopolita. Con una población en ascenso, con 127.575.053 habitantes, con tendencia al crecimiento, en América Latina se encuentra después de Brasil y antes de Colombia, Argentina, Perú, Chile, Bolivia. En cuanto al índice de desarrollo humano, se encuentra como la mayoría de los países latinoamericanos en la categoría de desarrollo humano alto. Ocupa el puesto 76 después de Panamá, Costa Rica, Cuba y antes de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Paraguay y Bolivia. Ante este espectro, ¿dónde se sitúa la educación y el futuro humano de México? Si bien la educación es un derecho básico de todos los niños y niñas y adolescentes, en México más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela, mientras que 600.000 están en riesgo de dejarla por diversos factores, como la falta de recursos, la lejanía de la escuela y la violencia. Además, los niños y niñas que sí van a la escuela tienen un aprovechamiento bajo de los contenidos impartidos en la educación básica obligatoria. Además, que viven en comunidades indígenas o hablan una lengua indígena como lengua materna y están particularmente en riesgo de no ir a la escuela o tener un bajo aprovechamiento. Solamente 1 de cada 10 adolescentes que hablan una lengua indígena y no el español asiste a la escuela en México, en comparación con 7 de cada 10 del resto de la población. Según la Agenda de la Infancia y de la Adolescencia 2019-2024 de la UNICEF, en México viven casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes que representan el 35% de la población y de cuyo bienestar hoy depende el desarrollo presente y futuro del país. Más de la mitad de ellos se encuentran en pobreza, 51,1%. Sin embargo, con la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de diciembre del 2014 y la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños y Adolescentes en 2015, en tan solo 2 años México ha logrado un avance importantísimo en la educación, de su marco normativo e institucional, con la finalidad de que cada vez más estos niños, niñas y adolescentes puedan tener pleno acceso a sus derechos. De esto conversaremos con la diputada federal por Michoacán, María Chávez Pérez, quien ve necesaria una reforma educativa que conlleve la importancia de impartir conocimientos de economía a los niños para que sean empresarios. Ella lucha por promover el espíritu empresarial entre los jóvenes, promoviendo cursos con el fin que los conocimientos impartidos constituyan un dínamo para el cambio. Objetivo: tener una juventud mexicana de empresarios. Preparado con bastante cariño hacia México, Ay, gracias. hacia su cultura, sus playas, su historia, y que, bueno, prácticamente evocábamos un informe de la UNICEF donde teníamos situación bastante compleja con la cantidad de niños que hay. 40 millones de niños tiene México, ¿no? Y de 127 millones de habitantes. O sea, ustedes son el segundo país después de Brasil en población en América Latina. Entonces, definitivamente una visión sobre la instrucción, sobre la educación, es sumamente determinante, porque además nos da un poco una pauta para toda América Latina de entender tal vez que algo está cambiando. Sí, fíjate que es una pregunta muy importante para decir que tenemos muchísimos niños hoy en las escuelas, pero que realmente no se han podido integrar de manera presencial. Okay. ¿Sí? Lo están haciendo de manera virtual. Los maestros les están dando seguimiento y están presentando todo lo que los trabajos de acuerdo al plan curricular que tienen.
¿sí? Entonces, pues hemos estado dándole seguimiento por estar en la Comisión de Educación y que realmente en México tendremos que ser muy cuidadosos para que la mayor parte de los niños entren a las escuelas públicas, pero que estas escuelas públicas también dignifiquen la educación, no por ser pública la estén denigrando. Obvio que hay muchas necesidades. Hemos estado en un país con carencias en los últimos años, pues realmente se deterioraron las escuelas, no impulsaron nada, más que los planes y programas raquíticos que había de educación. Hoy hay una nueva ley de educación, hay un nuevo plan curricular de educación y hay un programa que se llama La Escuela es Nuestra, en apoyo a la educación, en apoyo a las escuelas para habilitarlas o rehabilitarlas y que realmente los padres de familia no les pidan las cuotas de inscripción, que es una cuota voluntaria, para poder decir que pues tiene una entrada de dinero, una cooperación de parte de los padres de familia para estar que arreglando que los baños, que ya se rompió esta puerta y pues necesidades que diariamente saben que tienen. Y realmente el gobierno nunca se hizo cargo. Yo soy maestra de educación primaria y teníamos muchísimas necesidades y quiénes eran los que las solventaban, pues los padres de familia. Eso ya no queremos que pase, por eso el programa hoy de La Escuela es Nuestra. Si realmente tenemos que rebasar estas carencias, pues yo creo que se tienen que acabar. A como vaya avanzando en nuestro gobierno, tendrá que ir mejorando la oferta a las escuelas con más necesidades y por ahí hemos estado resolviendo algunas cuestiones. Porque mira, yo creo que la educación es uno de los temas con más rezago en México. De acuerdo con las estadísticas del INEGI, en México hay 2.2 millones de adolescentes que abandonan la escuela por falta de recursos económicos y que realmente el 14.4% de ellos se ven la necesidad de buscar un trabajo para ayudar a su familia, que esto no lo avalo como maestra, como diputada, como ciudadana, como madre, porque nuestros hijos tienen un derecho hoy constitucional de la educación pública, laica y gratuita. Y pues este es un factor importante que se relaciona con la decisión de no abandonar la escuela, que es la lejanía a la misma. Pues realmente sí sentimos así como que realmente cómo les proporcionamos la educación a los niños en México si viven en comunidades muy alejadas. Hacia allá tiene que ir el maestro a atenderlos. Y eso es lo que se ha cuidado en muchas partes del país, que donde hay niños está un maestro, ¿sí? Entonces, rescatar la educación pública es la mejor oferta que hoy tenemos, es la propuesta que hoy le damos al ciudadano mexicano y apostarle a la educación es impulsar el desarrollo de los países. Por eso impulsamos los programas sociales de becas a los jóvenes con el objetivo de que no abandonen sus escuelas. Hoy tenemos una beca que se llama Beca Benito Juárez. ¿Sí? En este nuevo gobierno se impulsó a los jóvenes que más alcanzaron y realmente pues no hay pueblo, no hay dinero que alcance para darles, pero si antes tenía una escuela 100 becas, 200 becas, hoy tiene más de 1000 becas, ¿no? Claro. Entonces, de acuerdo a la cantidad de alumnos, vemos que han sabido aprovechar estos apoyos. Realmente para mí mantener a los jóvenes o a los niños en las escuelas es la mayor prioridad. Que tengan esa educación que realmente se necesita hoy en la actualidad, que no anden los niños en la calle ni se desvíen de lo que viene siendo un derecho y aparte una vida ciudadana más participativa y una vida ciudadana con mayor seguridad. Perfecto. Dime, María, ¿cuál es el plan de estudio que existe en México? Por ejemplo,
no te digo todo, pero al menos la parte más importante, la básica, porque aquí en el Perú tuvimos, yo al menos he podido seguir algo de una polémica con relación a una introducción de enfoque de género, visión de género y todo lo habido y más o menos que siempre terminaba en la palabra género, y que los padres protestaron mucho por esta inclusión, que además estaba recomendada por Naciones Unidas y toda una serie. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué cosa es lo que sucede en México con relación a ese tema? Mira, hemos impulsado una ley donde en sus leyes secundarias tiene la inclusión de género. Ya. ¿Por qué? Porque es un derecho a que los niños, las niñas y los niños en México estudien. Y el gobierno tiene la obligación. No le hemos quitado la obligatoriedad al Estado. La rectoría de la educación la tiene el Estado y tiene la obligación de proporcionarles a las niñas y a los niños. Entonces, cuando hay una obligación, hay una responsabilidad compartida que viene siendo por parte de los padres de familia. Si mi hijo tiene una obligación, un derecho, yo tengo una obligación para mandarlo a la escuela, y que muchas veces consiste en que los niños no van a la escuela porque los padres de familia son machistas o que no quieren mantenerlos en las escuelas. Ok. Bueno, aquí el problema se presentaba de otra manera. Se presentaba prácticamente como una especie de educación sexual de los niños, con posibilidad de que pudieran tener la libertad del cambio de sexo, por ejemplo. Una cosa que obviamente, bueno, creó un poco de sorpresa. ¿Algo de eso? Creo que no. Esto no puede ser. Los niños tienen la responsabilidad, los niños tienen una obligatoriedad, el Estado, los padres de familia, entonces no tenemos por qué decir que hay esa situación. Yo no la avalo. Claro. Para mí es importante decir que los padres de familia hoy tienen la patria potestad del estudiante. Entonces, que se la sigan proporcionando, que le den ese derecho al niño. Y los jóvenes también. No por ser mujeres vamos a decir que la educación para las niñas o para las jovencitas ya no puede ser porque se van a casar. No las condenemos a ser madres a temprana edad. Más bien invitar a los padres y a las madres de familia que le piensen que una niña no puede ser madre a temprana hora. Una niña no tiene la responsabilidad de una madre de familia. Démosle la oportunidad de estudiar. Para mí, lo más importante, que las niñas tengan esta preparación para poder educarlas. Ahora sí, vamos a decir que no, el término educación es domesticación, pero bueno, ya ahí van los valores morales, los éticos, los culturales, y que tendríamos que irle proporcionando todas estas herramientas para transformar una mente y que ya no tengamos en las comunidades indígenas las niñas muy temprana edad siendo madres, que al rato, como no tienen una responsabilidad, una madurez psicológica, entonces pues ya son madres solteras. Yo creo que esto no lo acepto, no lo avalo. Tener una madre soltera que por algunas circunstancias es válido, pero no provocarlo. Claro. Dime una cosa, entonces en tu país no hay este movimiento con mis hijos no te metas. Mira, algunos padres de familia sí han dicho, hijo, no te dejes. Tú responde. Okay. Si el maestro te grita, contéstale. Yo creo que esto no es válido. También tendríamos que hacerles, si hay algunos maestros, algunos profesores que han caído en esta situación, yo creo que no es válido. Aquí es invitarnos a trabajar conjuntamente para poder decir que la violencia en las escuelas se tiene que erradicar. Ya. No, María, estamos hablando, yo te estoy preguntando cosas que
tú no sabes lo que está pasando acá y te voy a mandar, porque es un plan de estudios donde prácticamente se daba, yo tampoco lo conozco mucho, pero te lo anticipo más o menos, que se le daba al niño la posibilidad de entender que hoy día era hombre y que mañana podía ser mujer. Ay, Y no, eso, terrible, exacto, ¿no? no, Entonces no, se no, 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 generó el no. movimiento con mis hijos no te metas, en el sentido de que en el colegio no debían impartir ese tipo de enseñanzas. Yo estoy No, contenta de haber superado la educación de mis hijas sin esos problemas, porque la verdad que hubiera tenido mucho trabajo que hacer. O sea que para sí, decirme un ya, poco, ya, ya te entendí la pregunta. sí, Mira, Isabel, yo creo que aquí debemos de darle la libertad al niño, al estudiante, pero también padres de familia que actúen con responsabilidad con sus hijos. Y el hecho de que el niño tenga una genética, un cambio genético, no quiere decir que se acabe el mundo, pero también debemos de ser respetuosos, más bien padres y madres de familia, adolescentes, maestros y gobierno. Tendríamos que ser respetuosos de una situación de estas. Y claro. esto se da en todos lados, Isabel. Tenemos niños, niñas lesbianas, niños gays, pero que realmente no te espantes. Es algo de manera natural, pero que no debe de ser inducido. Eso sí, la inducción ya va con ciertos tintes, ahora sí, con cierta intención antimoral o ya de revanchismo o provocada, y yo eso sí no lo avalo. Pero si realmente dentro de tu genética pues llevas esta parte, o sea, hay que ser respetuosos también de ellos, merecen respeto. Claro, claro. Bien, esas eran un poco las razones de mis preguntas, pero me ha encantado conocer tus respuestas relacionadas a otra realidad. Pero me parece fantástico, todo va, digamos, a contribuir a esclarecer el tema educacional de sistemas de educación en los Sí. países. Dime una cosa, ¿cuántas escuelas privadas y cuántas escuelas públicas hay en México? Mira, en el último año no tengo la cifra, pero había más instituciones públicas que privadas. Era como un 50 y tantos por ciento y un 40 y tantos por ciento la institución privada. Entonces Ya. esto le da más realidad a una escuela pública. El otro día estuve viendo una cifra, que en las universidades privadas había menos jóvenes que en las instituciones, en las universidades públicas. Avalo esta parte porque realmente en lugar de masacrarte o desgastarte económicamente, puedes tener a tu hijo en una realidad donde no pagas una educación, te proporcionan la educación y allí puedes saber si tu hijo es un buen alumno o un mal alumno. Hay que apoyarlo y reforzar ese aprendizaje que realmente debe de ir adquiriendo esa formación. Entonces es cuando decimos que la, la, la parte que le corresponde al ciudadano pues es esa, comprometerse con él mismo para poder ser un joven triunfador, ¿no? Ya un Claro, profesionista. claro, Y que desde claro. esto lo llevamos desde la mano, desde que están en el preescolar. Aquí en México hay un preescolar, una educación inicial, y que después se van de ahí a la escuela primaria, que son 6 años, después se van a la educación secundaria, que son 3 años, a la prepa 3 años y a la universidad para ahora sí certificarse como profesionistas. Y ahí es donde viene tu trabajo, tu iniciativa de querer Sí. generar una educación con visión empresarial en los jóvenes, enseñándole cursos de economía. Cuéntanos. Sí, mira, hemos estado impulsando unos nodos en los institutos tecnológicos. No todo el mundo se suma a este trabajo, pero es unos nodos para poder impulsar en la incubación la economía social. Aquí la economía social para nosotros es muy importante porque en base a esto estaríamos impulsando las microempresas o empresas ya mayores, de acuerdo a la situación económica que tuviéramos, ¿no? De acuerdo al capital. Y que realmente hay una secretaría que se llama INAES y otra la Secretaría de Economía y que si nosotros metemos los proyectos a estas secretarías podemos tener mucha aceptación
en nuestros proyectos por ser viables. Siempre pensando en el ciudadano, siempre pensando en las mujeres, porque son las que menos oportunidades de emprendimiento tenemos. Y esto aísla lo que yo llamo la igualdad sustantiva. También hemos estado en este año, impulsamos con la Fundación de Educación para Emprendedores, un BISCAM de emprendimiento. Se convocaron a los jóvenes entre 13 y 17 años y que acudieron bastantes. Me dio mucho gusto cuando vi michoacanos ahí emprendiendo, ¿no? Ya con sus proyectos. Y pues les dio gusto que haya estado yo ahí hasta terminar el que se clausuró el BISCAM. Pero me dio tanto gusto ver a los jóvenes y niñas y niños entre 13 y 17 años ya con proyectos para empresas. Realmente esto es sorprendente. Si tú dices, es que los niños no saben lo que hacen, los niños saben lo que hacen, nada más darles la oportunidad que necesitan tener para poder emprender. Y yo creo que esto es lo que me quedó tan claro. Y pues realmente la economía solidaria es una opción. En este BISCAM les dieron una educación financiera, uso de tecnologías y pues el apoyo más grande, que es el fomento a la cultura emprendedora, que esto fue lo que más me quedó a mí grabado. Dije, no cabe duda que si les damos la oportunidad a los jóvenes, ellos nomás los impulsamos un poco y ellos les siguen de corrido. Sí, oportunidades son las que hacen falta, que no tengamos una educación mediática cuadrada, que tengamos una educación integral para poder discernir en la mente del alumno, del niño, del joven o de la joven, y que ellos sean los que impulsen y que digan qué es lo que quieren y hacia dónde van. Bueno, a veces hace falta un empujoncito y aclararles si hay alguna duda, pero sé que los jóvenes en las universidades o en las escuelas públicas tenemos grandes talentos. Claro, o sea que tú prácticamente lo ves como cursos en paralelo a la escuela, al programa escolástico, o están insertados dentro del programa escolástico. Mira, dentro de la Ley General de Educación, mi propuesta en esta iniciativa, en esta reforma que hicimos, una de las propuestas de tu servidora fue una educación basada en la economía. ¿Por qué? Porque nuestros niños, si les enseñas la educación financiera, los niños lo aprenden. Al niño no hay que enseñarle nada más cómo está el medio ambiente. Económicamente les puedes decir cómo masacramos al medio ambiente y cuál es lo que nos regresa el medio ambiente si no tenemos una economía destinada hacia allá, una economía que fortalece cuando tenemos un buen temporal, cuando fortalece que tenemos grandes producciones, ¿sí? Entonces hay que cuidar las formas y los modos de implementar la economía. Y vas de antemano aquí en México tenemos en las instituciones públicas una actividad que se llama cooperativas. Entonces las cooperativas en las escuelas trabajan, sí, que se le ha dado otra inducción, pero que realmente impulsar la economía financiera es con el objetivo de que los niños ya se enseñen a vender, a producir y a vender. Y empezar a impulsar la sana alimentación, ¿no? Quitar un poco la comida chatarra, y que si ellos participan en ello, se van a dar cuenta que la economía, la alimentación sana te cuesta menos, ¿sí? Entonces es una parte que tiene que valorar el estudiante desde primaria. Claro, o sea que abarca un poco todo, digamos. ¿Son cursos para niños de qué edad? Mira, ahorita la primaria ya vienen sus libros, la educación financiera, ¿sí? Y que los empiezas a enseñar a tener una tiendita.
Entonces ya va ahí el empeño, cómo el maestro le proporcione todos estos elementos al niño para decir que él tiene completamente integrada la educación financiera. Si esto lo seguimos impulsando, yo creo que tenemos buenos emprendedores, va a haber equidad, justicia, la fraternidad económica, la solidaridad y la democracia. De antemano, desde niños, podemos seguirlos impulsando. Lo que más conozco es el sistema europeo, digamos, porque es lo que he visto. Y ahí hay muchas acciones para precisamente, pero desde la infancia. Entonces, por ejemplo, hacen torneos de cualquier tipo de deporte e involucran a empresas cercanas al colegio para que ayuden a financiar. Entonces empiezan a hacer un poco esos proyectos y sobre todo lo que más desarrolla este tipo de educación en los colegios cuando hacen este aprendizaje para la economía social, porque es precisamente va a la economía social, fomenta el trabajo en grupo, que es muy importante, que obviamente después el individualismo puede predominar en tantas cosas, pero sobre todo es una exhortación a la colaboración al grupo. ¿Tiene esos mismos principios el trabajo que ustedes hacen? Sí, mira, dentro de todas las escuelas tenemos niños deportistas muy destacados, que es donde se dan cuenta de que van impulsándose y que pueden desarrollar este deporte. Claro. Y las empresas muchas veces se recurre a ellas para que les regalen el uniforme con el cual ellos están compitiendo. Pero en la mayoría de las veces los niños tienen pues un uniforme deportivo, ¿sí? En el cual hacen educación física unas 2 o 3 veces a la semana, de acuerdo a la cantidad de alumnos que tengan. Pero de ahí, pues el niño va creciendo y va desarrollándose, compitiendo, desarrollándose en el impulso a su propia aptitud que tiene, porque realmente hemos descubierto que el niño no se le puede limitar en nada, más bien potenciar en lo que él demuestra que tiene esa aptitud. ¿Quiénes son los profesores? ¿Quiénes son los enseñantes? Hay maestros de educación física especialmente, licenciados o con maestría en educación física, que son los posgrados. Para poder decir que un maestro va a ir al deporte o educación física a una escuela, tiene que tener una licenciatura o una maestría. El maestro tiene que estar preparado para no lastimar al niño y irle desarrollando desde pequeño la lateralidad, lo que es arriba, abajo, izquierda, derecha, y va desarrollando tu sistema de una manera integral. Entonces esto se completa con los aprendizajes y contenidos que te llevamos ya en el aula de planes curriculares. Esto lo complementa. Realmente es sorprendente cuando desarrollamos esta actividad, el niño la disfruta. Sí, claro. Y lo pide cuando no, por alguna situación que falta un maestro, el niño dice, oye, ¿no nos va a sacar educación física? Porque es una actividad que les encanta, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero hablando específicamente de la formación para empresarios, porque lo que se hace en Europa son estos cursos de espíritu empresarial. Entonces, este espíritu empresarial, porque hay que fomentar ese espíritu empresarial, así como los niños, tú recordarás, vendían limonada en los Estados Unidos, no en todos los países se permitía de nuestros países vender limonada, ¿te das cuenta? Entonces, por un motivo o por otro. Entonces, esto ya es una manera de fomentar el empresariado. Lo que hace el profesor en Europa no enseña, acompaña, y sobre todo lo acompaña en la investigación y en la búsqueda de la idea que el joven tiene o el niño tiene cuando están en grupo o están en forma individual, para hacer que se realice su idea. Pero prácticamente el profesor es un ser extremadamente creativo y sobre todo
una persona que viene del ambiente de empresariado? Para ustedes, bueno, mira, esto no sucede en México. Ya. Ese es un impulso a la educación financiera que viene siendo hoy en esta nueva ley. Realmente el alumno, cuando va despegando financieramente, es cuando ya está en la universidad. Tienes razón. Si lo implementamos desde la etapa de primaria, la que es la preparatoria, el niño tiene que tener este espíritu progresista, este espíritu de economía para poder fortalecer su vida y la de su entorno. Sí. Es muy buena la actividad financiera. Y si a los niños los empezamos a impulsar para que sean los próximos empresarios, no tendríamos por qué carecer de empleos. No tendríamos porque, pues realmente el empresario, ya sea particular o de gobierno, pues es lo que da empleos. Y que es lo que nosotros buscamos, que la gente esté empleada, que no es, que tenga su impulso económico. Y ahora si lo puedes hacer de manera personal, pues hazlo de manera personal. Busquémosle, que eso es mi mayor preocupación. ¿Sí? Por eso impulsamos los nodos en los institutos tecnológicos para que el joven, cuando salga ya como egresado del tecnológico, de la universidad, tenga ya el espíritu de ser empresario y que haya experimentado la empresa impulsando la economía social. Tú sabes que tu país, mi país, Chile, hacemos parte del APEC, ¿no? Y así es. Hemos tenido también el TTP, el PPT, ¿no? Que quedó frustrado porque Estados Unidos se retiró, etcétera. Algunos países han continuado, pero en el mes de mayo de este año, Chile, Singapur y Nueva Zelanda han suscrito un acuerdo de economía digital para estimular el comercio digital. Ni tu país ni el mío han participado. No sé si los invitaron o simplemente dijeron, no, para nosotros está regio, estamos muy bien así, no necesitamos nada. No lo sé. No lo sé. O sea, ¿qué te parece esto? Porque yo lo encuentro verdaderamente muy bueno y te voy a dar un par de cifras. Resulta que Chile ha cambiado, el 34% de su comercio es digital. Y esos 34% le representa 430 millones de dólares. O sea, definitivamente el haber hecho este acuerdo en el mes de mayo y sobre todo en plena pandemia y lo han suscrito en forma digital, o sea, ni siquiera se han encontrado cada uno con su iPad, ha firmado, han hecho el acuerdo y adelante. ¿Qué opinión te merece y cómo se puede integrar este elemento a la enseñanza de los jóvenes? Bueno, pues realmente esa es la propuesta de nosotros. Cuando estoy impulsando la economía social, ya sea por redes o de manera de mercados, ir impulsando la producción que se va teniendo de los grupos de cooperativas, ¿no? De economía social. Y esta nueva modalidad que tienes para vender en redes es fabulosa. Yo quiero decirte que el otro día me metí a una página y que me estaban vendiendo vestidos de los chinos. Sí, que te lo mandaban en 15 días, ya estaba en tu casa. Pues realmente no es mala la economía, ¿por qué no hacerlo América Latina? Nosotros lo podemos impulsar, pero hagámosles el registro necesario para que estén certificados de acuerdo a las fibras que se maneje la pieza o la ropa o lo que vayas, o la artesanía que estás impulsando, y mandémoslos a los diferentes países. Yo creo que se puede hacer. Por supuesto. No necesitamos que nos den la venia, sino querer impulsar el comercio de manera digital, y pues buscaríamos los mecanismos para poderlos hacer llegar entre ambos países, ¿sí? Voy a pasar a las preguntas, a las contribuciones de nuestros amigos. Saludos también que te están llegando. Aquí hay un saludo de Suri Cárdenas. ¡Wow! ¡Felicidades! Suri.
Saludos, Uri. Luego tenemos el saludo de Gloria López, excelente, honorable diputada. Ay, Gloria, Gloria. Querida Gloria. Un abrazo a mi gran compañera Gloria. Ya me dijo que quería venir a Michoacán y la vamos a hacer llegar a Michoacán. Me parece que conozca lo que vamos a producir. Me encanta sí. Que la comunidad se refuerce con intercambios. Luego Gloria continúa y dice, saludos estimada Isabel y adelante, estas conferencias nos ilustran sobre la situación de los pueblos indígenas. Ahora tenemos que tocar el tema de los pueblos indígenas en educación. Sale. Luego, aquí viene otra intervención. Muy bien, Mari, la educación financiera, la bancaria, la educación de la crisis económica son puntos oscuros en el perfil del sujeto. Es verdad, es verdad. Acá tenemos otro varón, Santiago Díaz, el movimiento pro educación empresarial que lidera ha logrado eco en los sectores políticos mexicanos. ¿Qué pasa con las instituciones civiles? ¿La acompañan en la tarea? Son 3 preguntas, ¿ah? Ajá. Mira, yo creo que no nos han acompañado mucho las instituciones civiles, porque aquí necesitamos reforzar más esa parte, que realmente también las instituciones se vean interesadas, que no se vea como una imposición, porque llegamos a tener grandes empresarios de la vida, pero no logramos aterrizarlos. ¿En dónde nos damos la mano? Para poder decir que vamos a fortalecer esta educación financiera y que podamos impulsar al joven empresario, ¿por qué no? O a un gran empresario que ya tenga una vida con más experiencia, pues también lo podamos impulsar. Pero sí es importante mantener una comunicación con las empresas. Estoy en lo cierto. Dime una cosa, hablemos del tema que nos hace presente nuestra Gloria López, el tema de los indígenas. Yo no te quiero ni decir cómo es la situación en Perú con la situación de los indígenas que tienen que caminar, y también en tu país, 1 hora para llegar al colegio, y como tú bien dices, el profesor debe de ir, pero también hay situaciones logísticas de los mismos profesores. En fin, es toda una situación bastante compleja. Y además hemos podido ver en el informe de la UNICEF que precisamente los niños indígenas sufren una discriminación por un tema lingüístico. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Cómo piensas que esto pueda superarse? Mira, cuando pusimos en la Ley General de Educación en México, el año pasado entró en vigor, ¿sí? Cuando pusimos que era necesario tener una educación inclusiva, una educación incluyente, y que los grupos indígenas tendrían que tener sus propios planes y programas de estudio. Yo esa parte le di mucho. ¿Por qué? Porque no queremos que pierdan su autenticidad. Que sigan los padres de familia reforzando su lengua, que no la pierdan. Si la Secretaría de Educación Pública no ha narrado los libros necesarios, si tenemos 68 etnias en el país o 68 lenguas, tendrían que narrarse de acuerdo a su lengua para que se reforzara y no se perdiera. Pero, pues también hay que ser bien claros, ¿sí? Hemos perdido la identidad por la enajenación que ha sufrido el hombre, de las situaciones, puedo decir, de los medios comerciales, de la vida que llevan en las ciudades. Yo como mexicana nunca me voy a avergonzar de mi identidad, ¿sí? Y yo sé que pertenezco y vengo y nazco de la situación indígena, ¿sí? Mis abuelos, a lo mejor mis tatarabuelos fueron indígenas, y yo no me voy a avergonzar de ello. Al contrario, en los pueblos indígenas a donde yo voy, trato de que tengamos los mismos derechos, la misma participación, hombres y mujeres, y les refuerzo mucho, nunca avergonzarse de lo que tú haces, de lo que sabes hacer, y reforzar más bien
Esa parte es lo que nos corresponde a todos. Pero sí tenemos una ley general de educación donde dice que la educación de los pueblos indígenas debe de ser incluyente y que dentro de los planes y programas de estudio yo marqué mucho que se haga para todas las etnias del país. Perdóname, tratemos de entender este término de incluyente desde el momento que ellos van a hacer su propio programa de estudios, tratando de no perder su originalidad y su autenticidad. ¿En qué forma los incluyes? Los incluyo cuando se les hace un libro, de acuerdo a su lengua, se les hace un libro y que tengan escuelas bilingües, ¿no? Escuelas que le fortalezca a ellos el contenido de los aprendizajes que le va a proporcionar el Estado. Yeah. No que los padres de familia tendrán que reforzar su lengua en casa, su lengua materna, pero pues la escuela tendría que hacer también reforzar un poquito esa parte, porque no me van a mandar a mí a una zona purépecha cuando los niños no hablan español. Claro, ¿sí? Claro. Tienen que los maestros que son de allá deben de tener escuelas normales para que puedan tener esta capacidad de ir a reproducir su lengua materna, no acabárselas. Es bueno que sean bilingües. Quería retomar una de las preguntas de Santiago que dice, ¿qué pasa con las instituciones civiles? ¿La acompañan en la tarea? Tú dices que no. Entonces, ¿cómo se puede... No todas. ¿Cómo se puede fomentar este soporte? Ese soporte se tiene que dar con más elementos, ¿sí? Las instituciones civiles, como la educativa, la tiene que aceptar. Cuando una ley se impulsa y se armoniza en los estados, cuando se baja, quiere decir que ya se ha aceptado. Entonces hay participación de las instituciones civiles, ¿sí? Pero si no se armoniza nunca la ley, aunque tengas una buena iniciativa o de que hayas impulsado algo, pero si no se armoniza ya no se hace válido, pues diríamos que de nada sirvió, ¿no? Seguimos trabajando de la misma manera, no transformamos, no educamos, no proporcionamos los elementos necesarios para poder trabajarlo. Yo he estado haciendo invitación a todas las instituciones civiles para que puedan trabajar esa parte. En México tenemos, en mi estado de Michoacán, tenemos muchísimas asociaciones civiles, pero ¿cuántas quieren trabajar sin dinero? Pues todas buscan una aportación, pero ¿cuántas podemos trabajar en la misma circunstancia? ¿Pocas? Muchas, pues más bien invitarlos a que se suman a este trabajo de impulsar la educación inclusiva, ahora sí, la educación financiera de una manera más social, que haya la participación ciudadana impulsando la economía social. Yo creo que aquí el cooperativismo es una parte importante que tenemos que impulsar. No, sin duda, sin duda. Dime una cosa, normalmente, al menos la idea europea es que con una educación económica, con una educación financiera y comercial, desde que son niños, aumenta de 3 a 6 veces el número de empresarios. Claro. ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen? Mira, si desde niños empezamos a impulsar la economía financiera, sí, pues tendríamos un buen rendimiento, porque los niños, ¿cuántos alumnos egresan, por ejemplo, de una universidad? No te egresan 60, te egresan más de 100 alumnos, hasta 500 alumnos o 1000 alumnos. Bueno, pues de acuerdo a esta percepción, tendríamos que sacarlos como empresarios, que lleven esa perspectiva empresarial, para poder fortalecer el desarrollo económico y comercial que tendríamos que impulsar con cadenas de mercado. Y como tú lo dijiste, alguien empezó a impulsarlo de manera digital y hay mucho
que en esta contingencia que hemos estado impulsando. ¿Sí? Entonces nos estabas explicando de que prácticamente la proyección futura sería la educación financiera, ya, pero de una manera más social, ¿sí? Más social. Sí, que fuera la economía solidaria, ¿sí? Ya. Porque realmente hemos visto que en México no se tiene esta educación, porque hemos sido egoístas, pero yo creo que en esta contingencia es una nueva forma de vivir que nos deja mucho aprendizaje y que realmente lo que nos ha afectado mucho es el empleo. Bueno, pues ahora sí entre todos podemos proporcionarnos empleo buscando las formas de producir y comercializar, pues estaríamos aportándole a que si no tengo empleo me estoy autoempleando. Autoempleador, ¿no? El autoempleador. Sí. Fíjate, nos llega una última contribución de Santiago, nuevamente. Santiago es un abogado peruano, Santiago Díaz, y dice: interesante iniciativa aplicable a nuestra realidad, la peruana. Perú tiene solo el 30% de bancarización. ¿Cómo es la bancarización en México? Pues mira, sí hay créditos de banco, pero que muchas veces nosotros estamos trabajando esa parte. ¿Cuál financiera es la que te ofrece un crédito, pero que no te masacre en altos porcentajes, ¿no? Ya, ya. Porque si no estarías cargándote una deuda impagable. Si realmente no podemos acceder a un proyecto en la Secretaría de Economía, pues vamos a impulsarlo. De si realmente ya estás capacitado, pues vamos a impulsar un crédito bancario, ¿no? Para que empieces a potenciar tu negocio. Ya, claro, pero el tema de la bancarización, tengo entendido, me parece que Santiago lo propone bajo la forma: ¿cuántas personas tienen una cuenta bancaria? Porque, por ejemplo, aquí en el Perú se dio el tema de que el Perú, el gobierno repartió bonos, pero la gente no tenía cuentas y se creó realmente el gran foco de contagio, porque no teniendo cuentas la gente hacía colas porque no había manera de transferirle ese dinero a sus cuentas, ¿no? ¿Cómo es la situación acá está, precisamente lo está esclareciendo Santiago? Dice: me refería a que solo el 30% tiene cuenta en el banco en Promango Piura, Perú. En Promango Piura, Perú. O sea que creo que es su empresa, Promango Piura, Perú. Sí, mira, aquí en México no sé ahorita cuántos sean los que están ya están en este servicio, pero últimamente con las becas de los adultos mayores, con los programas de bienestar, se incrementaron los tarjetizados en los bancos para poder recibir sus apoyos financieros, y que es por medio del banco por los cuales ellos cobran, y se incrementó mucho. Eso sí lo tengo seguro, ¿no? Yeah. No es un 30%, es casi todos los profesionistas, los maestros, tenemos una cuenta en el banco. Si somos más de 40,000 maestros, pues yo creo que tendríamos más de 40,000 un derecho o una cuenta en el banco. Y que sí la tengamos. No, porque con 127 millones de habitantes, el sector financiero definitivamente es importante. Y además sería interesante saber el tratamiento que dan los bancos a los ciudadanos, porque acá se verifican cosas bastante complicadas con relación al tratamiento de los bancos hacia el ciudadano. El peruano no está contento. En México tú dices que está contento. Es que la única manera de trabajar, ¿no? Mira, no tanto porque esté contento. Si tú tienes un problema con un banco, tienes derecho a denunciar y tienes derecho a exigirle al banco que aclare tu situación, ¿no? Ahora, si un banco te está cobrando más porcentaje que el habitual, pues esa es la orientación que tenemos que darle al ciudadano, que elija un banco
que no tenga altos porcentajes para que ellos puedan estar trabajando con sus créditos tal y como lo hacen. Ahora si la mayor parte de los trabajadores federales o estatales tenemos una cuenta en el banco, pues es porque es un poco más flexible, ¿sí? Ya, Y que en el último momento pues sí se han incrementado los servicios de banco. Uh-huh. ya. María, yo te agradezco mucho que nos hayas dedicado una hora de tu tiempo. Hemos podido conocer esta interesante iniciativa y sobre todo este cambio prácticamente de manera de proponer, incluso generar un estímulo importante a la autoemprendidoría, al autoempleo y la posibilidad de que el futuro cada ciudadano sea dueño de su economía. A ti las últimas palabras, María. Pues invitarlos a todos a que impulsemos un intercambio, que hagamos o impulsemos esas cadenas de mercado que necesitamos tener todos los países de América Latina y el Caribe para poder impulsar el desarrollo económico y que poco a poco en los parlamentos se vayan impulsando las leyes de inclusión y que realmente el empresario, el que tiene una empresa como un banco, vea la situación de que no puede seguir masacrando a alguien que tiene un crédito ahí, sino ser más flexible. Y esto pues también viene siendo parte de una norma, ¿no? Y pues hay que implementarla. Impulsar la economía social sería mi mayor objetivo porque tendríamos más empleos y más moneda circulante. Y un fuerte saludo a México. Un beso grande. Igualmente, Isabel, una gran compañera, una gran amiga, que lo sepan todos, muy inteligente y que realmente se ha preocupado por el bienestar de todos los ciudadanos de América Latina y el Caribe. Un gran abrazo a todos y pues me dio mucho gusto estar charlando con ustedes. También para nosotros.